Gloria a Dios, santo es el Señor, aleluya. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gloria a tu nombre. Venimos delante de tu presencia, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor, buscando tu presencia, buscando tu amor, Señor, buscando tu perdón, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu misericordia en esta hora nos alcance, Señor, que tu misericordia, Padre, oh Dios mío, nos alcance y sea propicio, Padre, a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, ten misericordia, Padre. Ten misericordia de esta humanidad, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestras vidas, Padre, de nuestros hijos, de cada hogar, Señor. Ten misericordia, Padre mío. Rompe toda cadena, todo yugo de esclavitud, toda obra de maldad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Clamamos a ti, Señor, sabiendo que tú nos oyes, Señor. Mi alma te alaba, Padre, y te da gracias, Señor, porque sé, Señor, que tú me oyes y me respondes en su debido tiempo, Padre. Oh, recibe la gloria, Padre, por todo lo que has hecho en mi vida, por todo lo que harás en la vida de mis hijos, Señor, mis nietos, Padre, en tu presencia pongo toda mi familia en tu presencia, Señor. La vida de cada uno de mis hermanos, Señor, rogando tu misericordia en esta hora, Padre. Sea atado y reprendido todo hombre fuerte, todo principado, toda obra de las tinieblas sea destruida, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu gloria descienda en cada hogar, Señor, tu gloria descienda en cada vida, Señor. Tu luz, Señor, sea descendiendo en cada hogar, tu luz alumbrando toda tiniebla, Dios mío. Todo espíritu de muerte sea atado y reprendido en el nombre de Jesús, Señor. Da vida, Señor, en aquellos lugares, Señor, que están muertos espiritualmente. Alcanza, Dios mío, a los tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Debilita las obras de las tinieblas, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Liberta a los cautivos por el diablo, Padre, liberta, 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 Dios mío, en el nombre de Jesús, aleluya. Te damos gracias, Señor, aleluya, gloria a tu nombre. Santo, 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 gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Sé propicio a las necesidades de mis hermanos, Señor, al que está enfermo, al que no tiene trabajo, al que tiene dificultades económicas, familiares, personales. Sé propicio a cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Visita cada hogar, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús, y te doy gracias, Señor, por tu visitación. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amados hermanos. La paz del Señor sea con todos nosotros en esta hora. Tengo una palabra para compartir en este día. Gloria al nombre del Señor. Alguien por ahí me dijo, ¿debo de guardar la ley? ¿Debo de guardar parte de la ley? ¿Debo de guardar los 10 mandamientos? Pues está escrito en la Biblia. Los 10 mandamientos son para guardarlos. Debo de guardarlos. Entonces, vamos a ver qué nos dice la Escritura. Bueno, alguien me dijo, si alguien me pregunta, si Dios un día me pregunta si yo tengo que guardar, ¿por qué yo guardé las fiestas judías? ¿Por qué guardé el sábado? ¿O por qué guardé las fiestas judías? ¿O por qué guardé parte de la ley? Entonces yo le diré a Dios que escrito está en la Biblia. Escrito está en la Biblia, por eso lo guardé. Porque ahí dice que guarde el día de reposo, porque también dice guardaréis estas fiestas por siempre. O sea, yo le diré a Dios, lo guardo porque está escrito. Lo guardo porque escrito está. Está escrito. Entonces, de esa manera,
cuando vaya delante de Dios, yo estaré justificada, me dijo alguien. Yo estaré justificada porque estoy guardando lo que está escrito en la palabra. Entonces yo le contestaré, Señor, ahí está escrito. Entonces vamos a ver qué nos dice la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura? Vamos a leer en Gálatas capítulo 5, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos dice de esta manera: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Recordemos que Pablo estaba circuncidado y Pablo fue a predicarle a los gentiles. Y él mismo aconseja y dice que si os circuncidáis, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Toda persona que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. O sea, toda persona que cumple una parte de la ley está obligado a guardar toda la ley. Aquí lo dice en el capítulo 5, verso 3. Si tú guardas una parte de la ley, estás obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligaste, dice la palabra. Los que por la ley os justificaron, o sea, todo aquel que toma parte de la ley para justificar las tradiciones que está practicando, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Por fe estamos aguardando esa esperanza de justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. O sea, ni ser circuncidado, dice Pablo, como yo estoy circuncidado, ni ser incircunciso como tú eres, vale ante Dios. No vale algo, dice. En Cristo Jesús, si tú estás en Cristo, has recibido a Jesús por la fe, ni una cosa ni la otra, ni que eres circuncidado o no eres circuncidado, que eres judío o no lo eres, vale algo, sino la fe que obra por el amor en Dios, como dice la Escritura. Vosotros corrías bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién los estorbó? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa, no dice esta palabra. Dice: yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco entonces persecución todavía? Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no use esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer un poquito más, porque es la Escritura, gloria a Dios, y nos dice en Gálatas, en el capítulo 4, dice: ciertamente, dice, más ahora conociendo a Dios, ahora que le conocen, dice, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es, dice, que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Queréis volver a esclavizar, dice, los viejos rudimentos, y nos va a nombrar unas cuantas cosas.
En el verso 10 nos dice, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos, y guardáis los años. Me temo que haya trabajado en vano con vosotros, dice Pablo. Vamos a ver cuáles son esos días que nos habla Pablo, cuáles son esos meses que nos habla Pablo y esos tiempos y esos años. Dice, ¿cuáles son las 7 fiestas? Yo anoté, hermanos, ¿cuáles son las 7 fiestas judías más importantes? ¿Cuáles eran esas fiestas judías y esas conmemoraciones? El festival del Shabbat, o sea, el Shabbat, gloria a Dios, o sea, el sábado, guardar el día sábado. Después también el Pesaj, el Purim y el Hanukkah. Esas festividades del Sukkot, la Torá, el Simchat o Simchat, se escribe Simchat, hermano, realmente no sé exactamente cómo es que se pronuncia exactamente, pero la fiesta de Sukkot, el Rosh Hashan, el Yom Kippur. Dice, ¿cuáles son esas fiestas? Son estas que les he nombrado. Y sobre todo, amados hermanos, el Shabbat, el Pesaj, el Purim, el Hanukkah. Esas fiestas, gloria a Dios, son muy importantes, esas festividades judías. El Yom Kippur, el día de la expiación. El Sukkot, fiesta de las cabañas. Y una festividad que hay en honor de la Torá. Hanukkah, también tienen la festividad de los árboles, el Purim, fiesta de la alegría o carnaval judío. Esas son fiestas tradicionales judías. También la fiesta del Pentecostés y de los tabernáculos. De ellas lo más importante es la Pascua. O sea, todas estas fiestas, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, están incluidas estas fiestas. El Yom Kippur, las fiestas del Pentecostés, las de los tabernáculos, aleluya. Todas estas fiestas, amados hermanos, entran en ese verso 10 que dice, guardáis los días, guardáis los meses, guardáis los tiempos y guardáis los años. Y Pablo dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano. Os ruego, hermano, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. O sea, que os hagáis como yo, ya que yo me hice como vosotros. Recordemos que Pablo fue a los gentiles y les predicaba a los gentiles y no hacía que los gentiles judaizaran. Incluso exhortó a Pedro por esas actitudes, porque quería también, dice, hacer que los gentiles judaizaran como ellos también delante de los otros, porque se avergonzaba, dice que estaba también simulando delante de los judíos. Y entonces, amados hermanos, vamos a ir viendo con la escritura que realmente no tenemos que nosotros estar guardando, porque aquí Pablo lo dice claramente, ustedes deben volverse como yo. Dice que yo me he hecho a ustedes. Yo me he hecho a ustedes, dice Pablo. Gloria a Dios. Mire, ahí vamos a leer cuando Pablo reprendía a Pedro, dice, pero eso lo leemos en Gálatas en capítulo 2. Dice, pero en el verso 11 en adelante, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos leyendo esta escritura a fin de que nos traiga un entendimiento, se abra nuestra mente con la palabra de Dios. Amén. Porque escrito está que todos
dice la Escritura, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Escuche bien, todos los que dependen de las obras de la ley, sea que usted esté guardando los días, los meses, los años, el sábado, usted quiere justificarse con Dios, bueno, el Señor dejó la palabra escrita y dice la Escritura que todos los que dependen de la ley están bajo maldición. O sea, si usted tiene que hacer obras para ser salvo, si usted tiene que estar cumpliendo con mandamientos, con la ley de Moisés, porque eso decía allí en Hechos capítulo 15, bendito sea el Señor. Hechos capítulo 15, vamos a leer también para que nos ayude un poquito a entender cómo era que hacían los apóstoles. Nosotros tenemos que seguir la Escritura en el Nuevo Testamento, no ir al Viejo Testamento, porque eso era para el tiempo de Moisés, para el tiempo mientras llegaba la promesa. Mientras llegaba la promesa fue la ley, pero venida la promesa ya estamos en un nuevo pacto. Mire, amado hermano, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Primera cosa, de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y nos explica Hechos 15, verso 5, que dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, los que sí habían creído en Jesús, dice, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos, esa era una de las cosas, y también dice, mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea que si tú guardas la ley de Moisés, dijeron, pero acá dice que eran de la secta de los fariseos, que ellos fueron los que mandaron guardar la ley de Moisés. No fueron los apóstoles, no fueron los ancianos. El mismo Señor no mandó a los gentiles a judaizar, no mandó a los gentiles a hacer ninguno de los ritos judíos. Y dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles para que oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Eso era oír y creer. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y muy importante este detalle, que no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros. O sea, entre los que guardaban la ley y los gentiles que no guardaban la ley, que comían todo tipo de carnes, que no guardaban los días, que no guardaban los meses, que no guardaban fiestas, que no guardaban absolutamente nada. Pero una cosa sí les mandó guardar, son esas 4 cosas. Y también dijo el Señor que aquel que ama al Señor por sobre todas las cosas, el primer mandamiento, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y haciendo esto has guardado toda la ley, dice la Escritura. Dice, Dios que conoce los corazones les dio testimonio y también les dio el Espíritu Santo. No hizo él ninguna diferencia. Y les hace un reclamo, Pedro les dice, ¿por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo? Escuche bien cómo le llama la palabra yugo, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Esa es la palabra, es un yugo, cumplir la ley. ¿Por qué vino Cristo? Porque los hombres no podían cumplir la ley, porque era muy difícil cumplir toda la ley. Por eso vino Cristo, porque si tú crees en Cristo, por fe y por gracia es nuestra salvación. Porque así como hemos creído, somos de la descendencia de Abraham, que son aquellos que han creído.
así como Abraham, por la fe, dice, creyó y le fue contado por justicia. No una justicia que se justifica haciendo obras. Yo guardo el Shabbat, yo guardo el sábado y esa es mi obra. Incluso creen que si no guardan el sábado, guardan los días o guardan los meses o guardan los años, se van a perder. O sea que no tienen su confianza 100% en Jesús, sino que su confianza está en que ellos tienen que guardar parte de la ley para ser salvos. Incluso hasta han calculado y dicho, no, allá en el Antiguo Testamento está escrito el día de reposo y las fiestas judías. Yo le voy a decir a Dios que yo las he cumplido todas y el Señor te dirá, como dice la escritura que recién hemos leído. Recién hemos leído que aquel que guarda la ley, entonces tiene que cumplir toda la ley. Toda la ley tiene que cumplir, si no está bajo maldición. Dice la escritura que los que guardan la ley están bajo maldición. ¿Por qué? Porque han desechado al mismo Cristo, lo han desechado. Por guardar la ley ya no es entonces la salvación por fe, sino la salvación que tú estás practicando es por las obras de la carne. Y eso mismo era lo que pasaba en aquel tiempo. Habían unas situaciones, dice, bien difíciles. Dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos órdenes. Dice, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley, porque así también es al día de hoy. Hoy en día se está predicando, ¿no? Nosotros tenemos que guardar la ley de Moisés, pero aquí nos dice claramente que no es necesario. Lo único que es necesario es abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, cosas de las cuales si os guardare, bien haréis, dice la escritura. Gloria a Dios. Vamos a leer en Romanos en el capítulo 2, gloria a Dios, que nos dice la palabra en el verso 25 en adelante. Dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, transgresor, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Sí, pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Dice que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, no es el que lo es exteriormente, sino, dice, se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. O sea, una persona que dice, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha su circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera. Antes bien, Dios es veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito. Nuestra justicia no viene por la ley. Eso nos dice la escritura, amados hermanos. Tenemos que volvernos a la escritura. No podemos estar haciendo ritos de la ley
y decir que tenemos fe en Jesús, el precursor, el Salvador por medio de la fe. No podemos decir, porque si nosotros tenemos que hacer obras de justicia de la ley para ser salvos, ya no eres salvo por la fe, sino eres salvo por las obras de la ley. Y las obras de la ley no salvan a nadie, porque todo aquel que guarda la ley, pero falla en un solo punto, ha fallado en toda la ley. Eso nos dice así la Escritura. Porque no hay aserción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. O sea que por la ley no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen lo que por naturaleza es de la ley, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Por qué? Por las buenas obras, por las obras de la fe, hermanos, por las obras de fe en Dios. Eso es lo que nos va a salvar, tener fe en Jesús, que es el que nos justifica. Gloria a Dios, amados hermanos. Entonces, le dice ahí en los Gálatas, donde estábamos leyendo al principio, Gálatas capítulo 2, le dice Pablo a Pedro, le dice, pero cuando vi, dice, que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, para aquellos que dicen que, bueno, ¿por qué? Porque él estaba perjudicando a todos los hermanos, tanto a gentiles como a judíos. Dice, en su simulación participaban también los otros judíos, y como lo exhorta delante de todos, dice, también Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice, y cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, le dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vive como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces dice, sabiendo que el hombre no es justificado, tú que guardas Shabbat, tú que guardas el sábado, tú que guardas que no quieres cocinar el día sábado. Esos son mandamientos, hermanos, que al día de hoy dice la Escritura que no nos ayudan para ser salvos. O sea, todo lo que tú estés guardando de los ritos de la ley, dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie, escuche bien, nadie sería justificado. Dice, y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente que el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice que el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Si tú guardas esas obras de la ley, vas a vivir por ellas. Dice, esto quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? ¿Por las obras de la ley? ¿O por el oír con fe? Tan necio soy, le dice Pablo, tan necio soy que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne, haciendo las obras de la carne. Dice, tantas cosas habéis padecido en vano. Dice, empezaron por el Espíritu, y ahora dice, van a acabar por la carne. Y dice el Señor a través de nuestro hermano Pablo, dice, un pacto, verso 15 de Gálatas 3, aunque sea de hombre, una vez que es ratificado, nadie lo invalida ni le añade, ya fue ratificado ese pacto por medio de Jesús. Ahora,
Bien, dice, en Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, para la simiente. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, este pacto, una vez previamente ratificado en Cristo Jesús para con todos aquellos que creyeron, serán justificados por medio de la fe. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa. Así que, amados hermanos, todos los que dependen de las obras de la ley, como está escrito, maldito el que no permaneciere en todas las cosas que están en el libro de la ley para hacerla. O sea, si tú te crees tan justo, tan correcto, que vas a cumplir las obras de la ley, quieres guardar el sábado, pero ¿cuántas cosas te faltan? ¿Cuántas cosas? ¿Haces todo por los huérfanos? ¿Haces todo por el pobre? ¿Haces todo por la viuda? ¿Crees acaso que tu justicia es mayor que la de Cristo? ¿Que esa justicia que tú estás haciendo por medio de la ley te va a salvar? Desechando la gracia de Dios, desechando a Cristo. Por eso dice, y otra vez testifico, a todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Estás obligado a guardar toda la ley. Si guardas el sábado, si guardas parte de la ley, dice, de Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Se justifica porque guardas el sábado. Dice, no, yo guardo los 10 mandamientos. Yo guardo los 10 mandamientos, yo guardo Éxodo 20, yo guardo la ley de Moisés, yo estoy guardando la ley la estoy guardando los 10 mandamientos y me justifico con guardar los 10 mandamientos. Y también con guardar la fiesta judía, y también con guardar los meses judíos, los meses de fiesta judía. Yo los guardo y guardo los años, también festejo el año judío. Yo guardo todas las fiestas, Entonces dice, de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificás. Esta persuasión, nos dice Gálatas 5:8, no procede de aquel que os llama. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria a Dios. ¿Por qué dice? Porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no usen, dice Pablo, esa libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Por qué? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice Gálatas, leemos en Gálatas 6:12, que nos dice así la escritura. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os se circunciden solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque sabemos que los judíos, ellos decían, no, yo guardo la ley de Moisés, yo guardo la ley de Moisés. Entonces, se ponían a guardar la ley también los gentiles, como dice Hechos capítulo 15, que los de la secta de los fariseos que habían salido, que los apóstoles y ancianos no lo habían enviado, se pusieron a decirle a los hermanos, a los nuevos creyentes, tienen que guardar la ley de Moisés, tienen que guardarla. ¿Por qué? Porque ellos no querían padecer persecución, porque eran judíos, sabía que los judíos eran celosos de la ley de Moisés, mas no fueron celosos de la palabra y del pacto una vez ratificado, que fue ratificado el nuevo pacto, fue ratificado por medio de Cristo. Dice, ellos los obligan a ustedes a que hagan la ley, a que cumplan la ley. ¿Por qué? Los obligan a guardar la ley, dice, para gloriarse en vuestra carne, como diciendo, oh, no, si él está guardando toda la ley. Sí, el hermanito fulano todos los sábados está aquí
marcando tarjeta que se llegó el sábado y guarda los 10 mandamientos, guarda la ley de Moisés, guarda la ley, pero guarda la ley de Cristo que es por amor. Guardas la ley de Cristo, que no es cumplir con ritos para poder ser salvo, sino el santificarse en la fe y en el amor, hermanos, en el amor de Cristo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, sino ser una nueva criatura, ser una nueva persona en Dios. Al que no naciere de nuevo del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Aquí se trata de nacer de nuevo, compadecerte de los pobres, de los necesitados, de los presos, del agobiado, ayuda a tu hermano cuando le ves pasar necesidad. Practicar el amor al prójimo. Practicar el amor al prójimo, porque dice la Escritura, aquí lo dice, que toda la ley se cumple en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Léalo usted mismo, Gálatas 5:14. Toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Esa es la palabra que nos da hoy el Señor para que nosotros, amados hermanos, meditemos en esta palabra, escudriñemos estas escrituras. Dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, conforme al amor de Dios, conforme a la misericordia, la compasión, el amor los unos de los otros, el amor al prójimo, todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Así que, amados hermanos, el Señor nos está haciendo un llamado a que guardemos la palabra de Cristo. El que me oye, mis palabras guardará. El que me ama es el que guarda mi palabra. No es el que dice Señor, Señor, sino el que guarda toda la palabra que es por la fe en Cristo y el amor al prójimo. La paz de Cristo sea con todos nosotros. El Señor te bendiga, el Señor te guarde. Amén y amén. Hasta el próximo encuentro con la palabra y el consejo de la Escritura. Gloria a Dios.